Primera Timoteo 4:12. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria, gloria a Dios. Mi alma. Amén. Amén. La palabra del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Let no one despise your mouth, but be an example to believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Amén. Okay. El tema que voy a predicar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El tema que voy a predicar es be an example. Sé ejemplo. An example is a person, action, or thing that is worthy of imitation so other people could follow. Vamos a orar. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta preciosa noche. Te damos gracias, Dios mío, por tu mensajero. Dios mío, te pido que tú, Jehová, tomes control de su mente, de su corazón, de su boca. Dios mío, Padre, que él pueda hablar todo lo que tú le has dado a él en secreto, Dios mío, Padre, para tu pueblo, para él, Dios mío, Padre, que tú seas trabajando en cada corazón, Dios mío. A ti te damos toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. An example is a person, action, or thing that is worthy of imitation so other people could follow. Un ejemplo es Action or thing una acción o cosa that is worthy of imitation que es digno de imitar so other people could follow. para que otros puedan seguir. We as Christians have to be the light of the world, Nosotros como cristianos tenemos que ser la luz del mundo, which everyone will look at to follow what the church does. porque todos mirarán a la iglesia para seguir sus pasos. Which others are going to do. Lo que otros van a hacer. Why? ¿Por qué? Because the church needs to be an example for the world Porque la iglesia necesita ser ejemplo para el mundo. with our lives. With our lives. Con nuestras vidas. In Matthew 14, En el libro de Through Mateo 14, 5:14 through 16, Mateo 5, 14 al 16. it says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. We can't hide what we really are inside of us. Instead, we have to let go and be an example to everyone in this world. Nosotros no podemos esconder lo que nosotros somos, sino que tenemos que soltar esa luz y dejar que sea ejemplo a todos. If someone says that they are Christian and do not show an example Si alguien dice que es cristiano y no da el ejemplo with their conduct, con su conducta, do you think people are going to follow you if you do bad things? ¿usted cree que las personas van a seguirlo si hace las cosas mal And do bad examples? y da mal ejemplo? No, right? No, ¿verdad? To be a good example, we need to have a good conduct. Para ser un buen ejemplo tenemos que tener una buena conducta. In the book of Timothy, En el libro de Timoteo, Paul wrote a letter to Timothy Pablo le escribió una carta a Timoteo and advises him because Timothy was already going to be a young pastor.
y le da el consejo porque Timoteo iba a ser un pastor joven. and he was going to find people with more knowledge and wisdom. Iba a encontrar a muchas personas con más sabiduría y más entendimiento. So he could be an example on how he talked and did his ways of living. Y le da el consejo para que él fuera ejemplo con su conducta y su manera de vivir. So the people could be pure in spirit like him. Para que las personas fueran puros en espíritu como él. So then everybody could imitate his love and faith in God. Para que otros pudieran imitar su amor y su fe en Dios. It was a great responsibility. Era una gran responsabilidad. Now that Timothy Ahora que Timoteo had to be an example to all people, tenía que ser un ejemplo a todos. because he was going to be the model everyone followed. Porque tenía que ser un modelo que muchos iban a seguir. It is important how you talk, Es importante cómo usted hable, how you act, cómo actúa and show who you really are to others. y enseñar cómo verdaderamente son a los demás. We in school Nosotros en la escuela or anywhere o en cualquier lugar have to be an example, tenemos que ser un ejemplo. because if we aren't being examples or leaders, Porque nosotros tenemos, porque si damos ejemplo, somos líderes, we're being followers and doing what other people do. en vez de dar ejemplo y ser líderes, estamos siendo seguidores y haciendo lo que los otros hacen. In school, sometimes we want to be the popular kids or whatever. En la escuela muchas veces queremos ser los niños populares. In our school, for boys, the way of being popular or cool En nuestra escuela, pues la manera que eres popular o cool is saying bad words and having a phone and listening to rap is what they listen there. la manera es decir malas palabras o escuchar música mala. Santo Señor, oh Dios. To me, it is better to go to heaven than being the popular kids in school. Para mí es mejor dar ejemplo y ir al cielo que ser un niño popular en la escuela. We always have to be an example for younger ones or everybody. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los más chiquitos o para todos. They are all looking at us and how we do things. Nos están mirando para ver cómo hacemos las cosas. So if we have friends and we do bad things, So, si tenemos amigos y hacemos las cosas mal, just like them, igual que ellos, they will keep doing bad things ellos seguirán haciendo cosas malas most of the time. muchas veces. If you do good and be an example, they sometimes are going to follow us. Si hacemos bien y damos ejemplo, muchas veces nos van a seguir And do the things we do y right. hacer las cosas que hacemos bien. So all the time we have to be leaders and examples to others. So, muchas veces tenemos que ser líderes y ejemplos para los demás. There's a lot of temptation in the world, Hay mucha tentación en el mundo, but to show how to resist the temptation, pero tenemos que enseñar a resistir la tentación. we have to be an example. Tenemos que ser ejemplo. In Galatians 6, 1 through 10, En Gálatas 6, 1 al 10, it says, Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness, consider yourself, lest you also be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. For each one shall bear his own load. Let him who is taught the word share in all good things which
with him who teaches. Do not be deceived. God is mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap correction. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have an opportunity, let us do good to all, especially to those who are household of faith. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de glorificarse solo respeto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. 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 Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Carlito. Gloria al Señor. Gloria al Señor que se une, ¿verdad?, a la familia de